Ser macabeo hoy en día es tan vigente como entonces, querer ser diferente entre los iguales, querer ser igual entre los diferentes. Es un complemento para la vida del judío que vive en un entorno en las distintas naciones. Complementa de esta forma su acervo cultural judío, su historia, sus tradiciones, conserva su idioma, transmite su herencia, transmite su legado a las generaciones futuras. Estoy seguro que vamos a encontrar ecos en muchas latitudes, pero no siempre podamos contrarrestar algo que se ha globalizado, que es la demonización del judío, de Israel, la asociación de el antijudío con el anti-Israel. Hablamos con un macabeo. David Korenfeld es el presidente del Departamento de Educación de la Unidad Mundial de Maccabi. Con Korenfeld, desde Israel, conocemos mejor esta organización en continua lucha. ¿Qué es Maccabi? Maccabi es una organización mundial que agrupa en su seno distintas expresiones en distintas latitudes del mundo. Está desarrollada como tal, como estructura social, cultural, deportiva en 56 países. Tiene un total de 400.000 miembros de todas las etapas de crecimiento, desde jóvenes, niños, jóvenes, familias, adultos. Y la tarea es multifacética, en todo tipo de área, cultural, social, educativa, deportiva. Es un complemento para la vida del judío que vive en un entorno en las distintas naciones. Y complementa de esta forma su acervo cultural judío, su historia, sus tradiciones, conserva su idioma, transmite su herencia, transmite su legado a las generaciones futuras. ¿Y qué diferencia Maccabi de otras organizaciones judías que cumplen también estos objetivos de los que nos hablas? Bueno, en cuanto a Maccabi, lo particular es que es sumamente abarcativa, muy pluralista, es muy dialéctica en cuanto que tolera todas las distintas posiciones individuales, no es dogmática, no es doctrinaria, no tiene una idea preconcebida, cada uno encuentra allí su propia expresión, sin con eso tener que modificar actitudes políticas, sociales, desde lo personal. Es una inclusión evolutiva que uno hace a partir de una comprensión, de una participación comunitaria, sin con esto demarcarse partidariamente o fraccionariamente. El Departamento de Educación es uno de los departamentos más importantes de Maccabi. ¿Qué objetivos queréis alcanzar con este departamento? Bueno, la misión del departamento es muy compleja. Estamos tratando de asistir y colaborar con cada una de las instituciones Maccabi desde este ángulo, en la consecuencia de conservar y mantener y difundir y divulgar la identidad judía en la diáspora, a partir de una lectura macabea de lo que es ser judío, de una concepción, de una concepción de vida, de una filosofía de vida, y se hace este esfuerzo, este emprendimiento a través de distintos marcos de formación y de información. El departamento tiene una gama muy variada de gestión y está en íntima relación con todas las estructuras educacionales de los distintos Maccabis del mundo. Para los oyentes que no estén muy familiarizados con el término Maccabi, con lo que significa los macabeos y Maccabi, ¿cómo definirías el espíritu de los macabeos? Bueno, pienso que es una actitud en la vida. Ser macabeo hoy en día es tan vigente como entonces, querer ser diferente entre los iguales y querer ser igual entre los diferentes. Es un poco lo que movilizó a los macabeos entonces para conservar su identidad judía en un contexto donde había una alta presión para asimilarse y quizás desvincularse de un judaísmo activo. Hoy en día, seguir perteneciendo a este pueblo desde una actitud de compromiso requiere también un demarcarse y querer ser diferente entre los iguales, buscando una actitud de compromiso y querer ser igual entre los diferentes, que es también una actitud de democracia, de tolerancia, de pluralismo. Pienso que eso es Maccabi en definitiva. Una actitud que se extrapola, que se traslada al exterior de Israel. ¿Queréis tener un espíritu macabeo en cuanto al esclarecimiento y ofrecer una imagen diferente de este país?
Bueno, sí, Maccabi es de alguna forma una expresión judía de que es el nuevo judío, el judío que vino a reivindicar al judío que estaba diezmado en la diáspora tras el holocausto. En fin, fue una actitud de buscar una reeducación y una recreación del judaísmo a partir de una nueva actitud, digamos, de pertenencia y de participación en el quehacer comunitario judío. Ya no solo, no tan solo a través de la plegaria o de la actitud de entonces, sino que una actitud moderna, dinámica, de participación, y no por eso desvincularse del credo. El credo es importante, pero más allá de eso está la actitud, digamos, positiva de gestión y de acción en todos los campos de la vida. Uno de los programas más interesantes que lleváis a cabo es dar a conocer lo que es Israel en otras partes del mundo. Digamos que es una tarea que supongo que será muy difícil de hacer en algunas circunstancias, ¿no? Bueno, sí, es un esfuerzo titánico. Este emprendimiento es muy complejo, ya que hay mucha adversidad. A veces una imagen destruye miles de palabras y las imágenes pueden ser perfectamente una distorsión de una total imagen. O sea, es una imagen parcial, me refiero. Cooperar en esto de esclarecer, o por lo menos intentar hacer un equilibrio en el mundo de la desinformación, es un esfuerzo que hemos abrigado y que quizás estemos contribuyendo, pero no creo que podamos alcanzar, por lo menos desde lo inmediato, a un éxito, ya que es muy complejo esta misión. No por eso nos vamos a desvanecer en el esfuerzo, sino que todo lo contrario, continuaremos. Es una obligación, a mi entender. Estoy seguro que vamos a encontrar ecos en muchas latitudes, pero no siempre podamos contrarrestar algo que se ha globalizado, que es la demonización del judío, de Israel, la asociación de el antijudío con el anti-Israel, el antisemitismo que toma una nueva investidura como el antisionismo, la descalificación de todo lo que este país está tratando de hacer por sí mismo y para el resto de la humanidad. Muchas gracias por habernos atendido y gracias por conservar el espíritu de los macabeos. Gracias a ustedes. Dijeron, ay, tienes que decir unas cuantas palabras. Bueno, yo les hablé con la lengua materna mía. Toda la familia de mi padre y mi madre fueron matados en los campos de concentración. Oh, Rosalí, la mujer con la cara que transpara el frescor de la mañana y la tristeza de la noche. Sus raíces están en León, en Sefarat y también en Salónica. Vive en Israel, desde donde escribe y publica en hebreo y judeo-español. Los poemas de Margalit Matitiahu han recorrido el mundo. Hoy los recita en Radio Sefarat. Margalit, bienvenida a Radio Sefarat. Gracias. Y bienvenida a Sefarat también. A Sefarat, sí, aquí es el Sefarat de todos los sefardíes. ¿Qué te trae esta vez por Sefarat? La semana judía que fue en León, porque en León tengo unas buenas relaciones y me invitaron que fuera también a estar juntos con ellos, con todo lo que se inauguró, celebró. Y eran unos días bastante interesantes.
estuvimos caminando en las calles de la judería y bueno, habían guías, 3 guías, y se recogieron más de 50 personas, se interesaron tanto por la judería y preguntaron. Y me contaron que 2 días antes hubo unos autobuses que fueron a Puente Castro, que es el vecindado judío, que era como barrio, se dice. Y ahí hay unas excavaciones que descubrieron objetos de antes 700 años. Ahí era el cementerio, ahí vivían los judíos hasta que fue la expulsión. Y allí posiblemente vivían también después los León, que fueron tus antepasados. Pues sí, porque mi familia, el nombre de familia de mi madre es León, de mi padre Gaitán, no sé, León lo sé que... Y por esta razón es que siempre tenemos unas muy buenas relaciones. Se inauguró un monolito a la memoria de los judíos al 1997. Y bueno, me hicieron un homenaje muy emocionante. Era el enero del 2004 y se dedicó una plaza a mi nombre. Esto me emocionó, fue una sorpresa muy grande. Qué bonito. Seguro que los leoneses de hoy se sorprenden cuando te escuchan hablar en esa lengua diamantada, ¿no? Como dicen ustedes. Sí, verdad. Fue también cuando estuve ahí con todas las personas que vinieron al tour de la judería, y me conocieron y dijeron, ay, tienes que decir unas cuantas palabras. Bueno, yo les hablé con la lengua materna mía, que es el sefardí, y estaban, verdad, muy, muy entusiasmados. ¿Cómo es la historia de tu familia? Los orígenes están en León, y luego ¿cómo sigue la trayectoria? Cuando fue la expulsión, llegaron a Salónica más de 30,000 judíos. Y llegaron, así parece, de muchos lugares, porque formaron una comunidad bastante grande, y al empecillo había 36 cales, sinagogas. Y cada sinagoga o cada cal o cada centro tenía un nombre español. Así había también León, había Sevilla, había Castilla. Bueno, las generaciones durante los siglos, yo sé que mi abuelo también escribía poesía, y mi madre también, en griego, porque la vida se hacía en español, no decía en judeo español, decía en español, de la vida de la comunidad judía en Salónica. Bueno, ahí nació mi madre y estudió. Ella llegó antes de la guerra segunda a Israel. Y ella llegó sola, tenía 19 años y dejó todo detrás de ella y salió de Salónica con muchos libros y muchos jornales. Estos son los que tengo yo en mi casa. Mi padre después vino también él porque la quería, y se casaron en Israel, y ahí nació en Tel Aviv. Pero la familia de toda la familia de mi padre y mi madre fueron matados en los campos de concentración en Auschwitz. Y sé de un sobreviviente, de un rescapado que era el primo de mi padre. Solo una cosa él le contó a mi padre, que cuando quitaba los cuerpos de las camaretas de gas, él conoció al padre y a la madre de mi padre, que es decir, son mis abuelos. Y solo esto era como una prueba que ahí la familia entera fue asesinada. Y me acuerdo de cuando era chica,
que hablaban en casa del holocausto, quiere decir, ¿qué decían? Empezaban a decir, están quemando personas, yo, una niña muy chica, no podía no podía entender qué quiere decir que están quemando personas. Bueno, más tarde ya lo supe, siempre mi padre lloraba, mi madre, cada que ves que hablaba de sus hermanos, hermanas y todo. Bueno, en verdad que este tema era un tema que me acompañó mucho. Tienes un libro titulado Cortillo quemado, que aborda el tema de la memoria de la Shoah, del Holocausto. Sí, este libro, salimos a Salónica, una delegación de 10 hijos de rescapados. Yo era 10, yo no era hija de rescapados, me sentía como ellos, los mismos sentimientos. Y salimos a conocer las 7 comunidades judías en Grecia que quedaron. Y en intervalo de este viaje, yo torné atrás. Era para mí la primera vez que vine a Salónica, después que ya conocía de todo lo que me contaban mis padres. Y fue un encuentro muy en dos sentidos. Uno que era personal y el otro que era de la vida de la nación, del holocausto. Y en viajando de una ciudad a la otra, empecé a escribir los poemas del Cortillo quemado y se dedicaron todo, cada poema tuvo de un lugar, como hablando en verdad de lo que pasó, de lo que pasó en Salónica. ¿Qué otros temas has abordado en tu literatura, en tu poesía? Temas que es un poco poemas filosóficas, poesía lírica en general, temas de sentimientos, de pensamientos, sobre mujer, sobre y también de paisajes. Creo que quienes nos estén escuchando, Margalit, estarán deseando, como yo, que nos leas alguno de tus últimos poemas. Bien, es uno que va a ser La casa de la noche. Son las 3 después de medianoche. Los dientes van mascando palabras que destorban el silencio. El tiempo se trespisa. Un temblor pasa entre las párpadas. La noche es un gobernante misterioso que posa su cuerpo pesado hasta que lo sigue el ruido de la luz. En mis ojos suben ruidos de vagones corriendo. En mis ojos cerrados aparecen fachas, cayendo en un abismo lleno de demandas. La noche se hinche de solombras diferentes que van descubriendo la desnudez de mis penserios. Yo recojo las centellas del tiempo y las guardo dentro los vidrios de mis entrañas. Qué poema tan precioso, Margalit. Gracias. ¿De qué libro, cómo se titula este libro para que nuestros oyentes puedan saber cómo acceder a él? Despertar el silencio es del libro y es el último libro que se publicó ahora en Israel en 2 lenguas, en hebreo y en judeo-español. De la literatura en judeo-español en Israel tiene cierto auge. Hay más interés por el judeo-español en los últimos años. Sí, hay interés. Bueno, yo me acuerdo que empecé con las actividades en el judeo español cuando tenía 16, 17 años. Entonces, en verdad, era un camino
que no muchos caminaban en este camino, y en través de los años cada vez más, sí, el judeo español tomó un lugar bastante importante en la vida de los sefardíes, y también interesó y otros, no solamente a los que hablaban. Y se estudia ahora en las universidades, publicaron libros de gramática, porque nunca no había. 500 años la lengua pasó de una generación a la otra, y antes unos años se publicaron libros de gramática, y sí se hablan, hay en Jerusalén, en la Universidad de Tel Aviv, en Beersheba, en Bar Ilan hay un centro. Antes unos años se inauguró el centro del ladino. Para terminar, Margalit, te pediríamos que nos regales otro de tus poemas. Bueno, a ver. Bueno, como ya dije que también escribo sobre mujer, va a meldar por Rosalí. Oh Rosalí, la mujer con la cara que transpara el frescor de la mañana y la tristeza de la noche. Oh Rosalí, con el corte de su pelo, con sus vestidos largos, donde se penetra la soledad de su cuerpo. Oh Rosalí, la mujer que crece de sus palabras al espuntar el día y la arrebatan al escurecer. Entonces devienen sus sellas 2 cuchillos en combate. Oh Rosalí, la mujer que planta la luna en el aroma de los campos, donde busca un amor piedrido. Oh Rosalí, la mujer que es un árbol y sus raíces de poesía, hundidos en la locura, en el silencio de sus ramos. Quiero decir que en la fin de este año se va a publicar un disco, un CD de poesías recitadas por mí y 9 poesías cantadas por Susi, la que canta y que también compuso la música. Y se va a presentar en Tel Aviv y espero también que se presente aquí en España. Te pedimos, Margalit, que en cuanto aparezca el CD nos lo hagas llegar a Radio Sefarat para que todos podamos disfrutar de ello. Margalit Matitiahu, gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti, gracias a todos y a la emisión, que me parece importante. Como una llamada de atención muy seria a lo que realmente la comunidad judía de España, sin miedo, tendría que participar. Primero fuimos al Muro de los Lamentos y después entramos a la explanada de las mezquitas, entramos en la mezquita de Al-Aqsa. Creo que es una buena iniciativa para que la gente del mundo conozca. Graciela Cohen estuvo allí, en un encuentro internacional, en un Israel interreligioso. Esta activista judía, amiga de Radio Sefarat y de La Verdad, nos cuenta su viaje. Una experiencia rica en anécdotas y lugares no comunes. Y no hablamos solo de la mezquita de Al-Aqsa. Graciela, te damos la bienvenida otra vez a nuestra radio. Hola, gracias Alex. Graciela Cohen ha participado en
un encuentro de la Federación Internacional Interreligiosa por la Paz en el Mundo. Graciela, un título enormemente ambicioso, ¿no? Muy ambicioso, efectivamente. Y el encuentro este fue en Jerusalén. Éramos muchísimas personas, cerca de 1000. No tengo exacto el número. Estábamos todos en 2 hoteles totalmente copados. 500 vinieron de Estados Unidos. Este encuentro fue Europa, Asia y Estados Unidos. No participaron de Latinoamérica, pero parece que en un encuentro anterior, desde julio que vienen realizando esto, participaron latinoamericanos también. Tengo entendido que el objetivo es la paz en el mundo, pero los objetivos más concretos, ¿cuáles eran? Fuimos a salvarle la vida a los israelíes, pero no tuvimos tiempo de concretar, no. La verdad que el título es muy ambicioso. La intención de la gente era unir puentes entre Oriente y Occidente, fundamentalmente entre israelíes y palestinos. El programa de actividades fue más o menos, las actividades las llamamos lúdicas, pero al margen de las conferencias, que esas se hicieron, en un solo día se hicieron las 6 mesas redondas, digamos que se sentaron las bases teóricas y el resto fue paseos por el Israel histórico, por supuesto, Jerusalén histórico, recorrimos desde el nacimiento hasta la crucifixión de Jesús, pero hubo cosas muy lindas, muy interesantes y fue muy positivo. ¿Y hubo una delegación española formada por...? Sí, la delegación española éramos 27, 19 de Madrid y 6 de Barcelona. Judíos éramos 7, de Barcelona 2 y 5 aquí de Madrid. Y el resto, gente española, y había alguien en Barcelona, se unió alguien de Navarra que estaba aquí. ¿Y esas son personas que forman parte de organizaciones? Que forman parte de esta organización. Las ONG estuvieron representadas por ENAR Corby, por el MPDL, y otra ONG más, un señor Joaquín, pero que no me he quedado con el nombre, y porque hubo una mesa redonda, aparte, las mesas redondas eran las mujeres y la paz, las ONG y el trabajo que hacen por la paz, la economía y la paz, o sea, toda una serie de mesas redondas donde destacó la participación de Xavier Torrens, el profesor catedrático de Barcelona, que él participó en la mesa esta justamente, las ONG y la paz, y habló del tema de las ONG en España. ¿Cuáles fueron sus conclusiones? Fue muy duro, porque sus conclusiones fue más que nada un discurso muy político el de él. Todos estaban como muy iluminados, o sea, todos hablaban de la espiritualidad, la mujer y la paz, menos una española, una monja, que decía que no nos engañemos, que la mujer no hace la paz porque no la dejan, ¿no? O sea, fue también muy contundente. Y Xavi, la conclusión de él es que las ONGs que están en España y que trabajan en Medio Oriente, no nos vayamos a Irak o a otro sitio donde también hay guerra, son todas antisemitas, antisionistas y anti-israelíes, la gente que no se para. ¿Cómo reaccionaron los españoles ante esa afirmación tan contundente? Hubo alguien que le contestó, que le dijo que efectivamente puede ser cierta esa percepción, no, ni la confirmó ni la negó, pero que en realidad se debe a que no hay representación judía en los foros, tanto en el foro social como en otros foros de participación donde las asociaciones árabes, palestinas, gente del Partido Comunista, los izquierdistas, progres, participan, y eso fue como una llamada de atención muy seria a lo que realmente la comunidad judía de España, sin miedo, tendría que participar. Pasa que hay que tener bastante estómago, me imagino yo, presentarte en un sitio como el Foro Social de Madrid, donde espero poder ir como observadora dentro de poco, y estar rodeado de
5, 6, 8, 10 organizaciones palestinas, pro-palestinas, pro-árabes, y aguantar el chubasco. O sea, realmente hay que creo que hay que tener mucho estómago, mucha fuerza y mucho convencimiento. Pero creo que tienes razón, hay que hacerlo porque hay mucha más ignorancia que otra cosa, ¿no? Y bueno, Izquierda Unida, que ya sabemos cuál es su línea, está copando en este momento todas las ONG porque es el único espacio político que le queda, al no tener representación en el Congreso, claro, de diputados y demás. Pero no cayó mal, o sea, la gente se sorprendió porque esperaban otro tipo de discurso, pero te comento, una mujer, una monja española que también habló, todas las conferencias fueron en inglés, ¿no? Y había traducción al ruso únicamente. La delegación rusa, ucraniana, moldava fue muy, muy, muy grande, había más de 100 de las representantes de los rusos, ¿no? Con lo cual, si no se hablaba inglés, se podía participar de la parte espiritual solamente, ¿no? Exacto. Pero después hubo cosas que a mí, lo que más me gustó de todo este encuentro es que hicimos realmente un puente. Como judía, primero fuimos al Muro de los Lamentos y después entramos a la explanada de las mezquitas. Entramos en la mezquita de Al-Aqsa, entramos en la mezquita de la Roca, caminamos por toda la explanada. O sea, para mí, decía, bueno, aquí en septiembre del 2004 somos 5, 7 judíos que estamos caminando por aquí y eso creo que fue muy importante, ¿no? O sea, no nos pusieron cortapisa de ningún tipo al hecho de que hubiera judíos. Eso fue, digamos, lo más lindo, lo más extraño. Pero también algo muy, muy importante fue un acto que realizaron en Yad Vashem. Primero llegaron los 14 autobuses, cada autobús tenía su traductor por idiomas, estaban todos los países europeos representados. Y después de recorrer Yad Vashem, la gente muy motivada en el parque de la Plaza de la Deportación, al fondo, se reunieron las 1000 personas y los judíos estábamos a un costado y hubo un acto con un discurso muy bello donde todos ellos pidieron perdón por el Holocausto, por el abandono a los judíos durante la Shoah y que nosotros los perdonábamos. Yo no contesté, o sea, yo no, como dice Paul Celan, creo que dijo, yo no soy quien para perdonar, que perdonen, no, Elie Wiesel creo que lo dijo, ¿no? O sea, no se puede perdonar en nombre de las generaciones que ya no están, ¿no? Exacto, ¿no? Pero bueno, fue una cosa muy emotiva porque los 1000 pasaron dándonos la mano, muchos nos abrazaban, nos besaban y nos pedían perdón mientras iban pasando, o sea, yo pensaba en el rey, la reina, la princesa, dar tantas manos y cosas. Eso fue muy emotivo. Y de ahí fuimos a Abu Dis, o sea, de territorio palestino, al otro muro. También de los lamentos, ¿no? También de otros lamentos. Y ahí hubo un acto con representantes árabes. No fue un acto político realmente. A todos nos impactó mucho. Pero hubo una señora que habló, una de las que había participado en la mesa de mujeres, una alemana, que decía que esto le recordaba al muro de Berlín y demás. Pero la gente, como judía, te voy a dar mi punto de vista, ¿no? La gente se conmovió, pero no fue así una catarsis de decir vamos a tirar piedras o vamos. Hicieron una marcha alrededor de la valla esta de seguridad. Y pero o sea, la gente comprendió la necesidad de... Sí, la necesidad, o sea, creo que este encuentro fue eso, ¿no? O sea, árabes, judíos, de todas las religiones, había varios rabinos americanos, había ahí, que no les pedí los nombres, pero muchos árabes, las mujeres con sus pañuelos, o sea, religiosos, palestinos, y bueno, no es que después de esto se terminó el problema, pero creo que es una buena iniciativa para que la gente del mundo conozca un poco, ellos conocer Israel, conocer la realidad israelí, porque es bastante duro. Ellos fueron a Jericó a comer, o sea, entraron en los territorios en disputa, pero yo no participé de eso, pero por razones personales, ¿no?
En cualquier caso, una iniciativa importante y necesaria, sobre todo en los tiempos estos que corren. Sí, tantas que hay en este momento, como la radio de israelíes y palestinos que va a salir en internet, el hospital que se está haciendo en Gaza. Creo que es la sociedad civil la que ahora se está movilizando. No esperan que los políticos solo lo hagan, ¿no? Que la sociedad civil, las sociedades árabes, palestinas, judías, israelíes y todo el mundo se está movilizando para que se pueda vivir en paz. Pero bueno, siempre hay locos y lo que hay que hacer es aislarlos, ignorarlos y no darle más importancia de lo que pueden tener. O sea, no son héroes, son villanos. Gracias, Graciela Cohen, por contarnos hoy sobre este proyecto y hasta muy pronto aquí en Radio Sefarad. Gracias a ustedes por prestarme el tiempo Buenas tardes. Nos dedicamos como primer objetivo a mantener y reforzar los lazos con España, que es la cuna del judaísmo español. El judaísmo chileno es muy unificado, vibra con los mismos ideales y ya no existen esas separaciones del pasado. En Chile no existe antisemitismo generalizado. Estas expresiones son muy esporádicas, muy eventuales. Hoy conocemos un poco mejor a los judíos chilenos gracias a la profunda voz de Jorge Zúñiga, director de los estudios sefaradíes en Chile, quien nos revela las hondas raíces que mantienen los judíos de Chile con Sefarad. Zúñiga nos habla también de la trascendental intervención del judaísmo chileno en las instituciones de ese país, un país en el que últimamente se han sufrido ataques antisemitas en medios como Internet, que Jorge Zúñiga explica y denuncia. Te voy a pedir que nos hables brevemente de sefaradíes en Chile y de estudios sefaradíes en Chile. Bueno, en mi calidad de director de los estudios sefaradíes en Chile, que es una entidad cultural independiente, me corresponde hablar nada más de lo que está relacionado con los estudios sefaradíes en Chile, en el sentido de que nos dedicamos como primer objetivo a mantener y reforzar los lazos con España, que es la cuna del judaísmo español. ¿Por una cuestión de romanticismo, de búsqueda de raíces? ¿Por qué? No, más bien es por la oportunidad que ofrece el país acá, en el sentido de darnos facilidades en general, externas, en un marco general, para poder rescatar toda la riquísima historia de la presencia judía en Chile desde el descubrimiento del país en el siglo, a mediados del siglo XVI, por los conquistadores españoles, con quienes venían ya muchísimos representantes del judaísmo español en el exilio y críptico también. De estudios sefaradíes en Chile han surgido diversas asociaciones. ¿Qué aporta cada una de ellas? ¿Cuál es su importancia? Sí, la más importante y la que consideramos como la matriz de toda esta actividad corresponde a la fundación en 1969 del Seminario Permanente de Estudios Sefaradíes en el marco del Centro de Estudios Judaicos de la Universidad de Chile, que es la universidad más prestigiosa en el país y en América también. La Embajada de España, tengo entendido que colabora muchísimo con vosotros. Muchísimo, la verdad es que eso hay que reconocerlo y agradecerlo. La Embajada de España desde un principio se ha manifestado muy interesada en esta labor de rescate y de reforzamiento de lazos que los estudios sefaradíes en Chile hace con la madre patria, que es España. Nos han prestado muchísima colaboración a través de todos sus embajadores, en especial del actual, don Juan Francisco Ortiz Ramos,
Eso nos ha permitido traer desde España a personalidades del mundo intelectual y del mundo artístico también, para presentarlas acá en Chile y satisfacer el gran interés que existe entre el público, no solo judío, sino que en general también por este tipo de manifestaciones literarias, artísticas y culturales en general. Jorge, también habéis llevado a cabo unos encuentros de música judeo-española que llevan por la 5ª edición. Exactamente. Este año, el 21 de agosto, si no me traiciona la memoria, hemos realizado la 5ª versión de una actividad que llamamos los Encuentros de Música Judeo-Española, que no es una actividad de tipo competitivo, sino que más bien una muestra de grupos, solistas, qué sé yo, que cultivan acá el folclore, digamos la música judeo-española en general. Y esto se hace gracias exclusivamente, y eso hay que reconocerlo también una vez más, a una entidad que no es judía, que es Estadio Español de Las Condes, Sociedad Anónima. Ahora hablaremos de Chile, pero ya que estás abundando en el tema español, háblanos un poquito de la Semana de España. Esta es una iniciativa que nació nada más que este año, para realizar en el marco del Centro de Estudios Judaicos de la Universidad de Chile, o sea, a nivel académico, una semana dedicada a culturas que de alguna manera están relacionadas con el judaísmo a nivel mundial. La primera fue la Semana de Turquía, que se hizo con mucho éxito en pleno verano acá en enero pasado. Pensamos en realizar esta Semana de España, que la debíamos y era para nosotros una necesidad hacerla. Durante la semana hubo conferencias relacionadas con temas actuales de España, por ejemplo, el turismo judío en España, que es muy interesante para nosotros, y bajo este tema hemos realizado 2 visitas grupales a España judía anteriormente, y otra dedicada a monumentos, sinagogas, qué sé yo, juderías que quedan en España. ¿Cómo resultaron esos 2 viajes a la España judía? Muy bien, y la gente tiene un recuerdo muy agradable de estas y pide su repetición. Jorge, sí. ¿Cómo es la comunidad judía chilena? Nos estás contando todas estas actividades que lleváis a cabo, pero háblanos un poco de cómo son los judíos chilenos. Bueno, los judíos chilenos, la mayoría de la comunidad, de la colectividad en general, está compuesta por judíos que nosotros le llamamos europeos, es decir, no de origen español, en el sentido de que la mayoría proviene de las olas migratorias posteriores a la Primera Guerra Mundial, específicamente Rusia, Polonia, qué sé yo, Hungría, Checoslovaquia, etcétera, Alemania, evidentemente. Y de modo que la comunidad sefaradí es minoritaria, pero ya no existen, afortunadamente, estas separaciones de, qué sé yo, que no pueden casarse judíos sefarditas con judíos askenazim. Esto ya se superó felizmente acá en Chile, que Chile es un país muy avanzado, progresista, desarrollado, y eso ha contribuido muchísimo a bajar también estas barreras, porque el judaísmo acá vive en una democracia con bastante libertad para desarrollar sus actividades comerciales, profesionales, etcétera. Es una comunidad que busca la unión, ¿no? Sí, seguro. La verdad es que institucionalmente aún no se ha logrado, porque todavía persisten estos recuerdos del pasado, por el hecho de que las comunidades que se nuclearon alrededor de su lugar de origen, de su cultura específica, lo hicieron muy bien, de modo que adquirieron patrimonios, qué sé yo, que no se pueden disolver de la noche a la mañana en pro de una unión general. Pero hay un ambiente, hay un espíritu de unificación, de más que nada de que hay una necesidad absoluta de unificarse, y parece que digamos, eso se va a resolver diría yo, no más allá de una década. Ya va a haber una unión absolutamente efectiva. Pero, como te digo, en forma espiritual, digamos, el judaísmo chileno es muy unificado, vibra con los mismos ideales, y ya no existen esas separaciones del pasado. Felizmente, como decías antes. Y ahora
te voy a comentar un tema no tan feliz, porque nos están llegando comentarios sobre declaraciones antisemitas contra periodistas judíos como Mauricio Israel o publicaciones, artículos que aparecen en Internet. Se denuncia a diversos judíos acusándoles de pedofilia relacionados con el caso Spinac. Sí. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto, Jorge? Bueno, vuelvo a repetir el adverbio anterior, que felizmente esos son casos pero absolutamente aislados. No hacen primavera, no hacen verano, no hacen otoño, no hacen invierno, no hacen nada. Son golondrinas que vuelan de repente, que aparecen y que, qué sé yo, su vuelo es tan efímero como su salida, su aparición, su partida, de modo que te lo puedo decir con absoluta propiedad. En Chile no existe antisemitismo generalizado. Estas expresiones son muy esporádicas, muy eventuales. Este es un señor que en forma anónima y aprovechando de la ingenuidad de un medio, qué sé yo, que es Terra, no sé si se podrá nombrar acá, pudo colocar este panfleto suyo en ese medio y bueno, empezó a circular por todas partes, pero la gente, digamos, no toma mucho interés por esas expresiones, felizmente. Acá también hubo un señor que fue el ideólogo del nazismo chileno, don Miguel Serrano, que fue embajador de Chile en la India, qué sé yo, en varias partes, que también hasta el día de hoy hace, digamos, algunas manifestaciones de tipo antisemita. Pero ya la gente lo toma como anecdótico, como folclórico, como parte del show que de vez en cuando se arma en relación a estos temas. Estamos hablando en un año muy especial, el año Maimónides. Sí. ¿Qué actividades vais a desarrollar en Chile? Bueno, a ver, hay que confesar que el liderazgo de esta actividad en torno a los 800 años de Maimónides, del legado Maimónides, la lleva la República Hermana de Argentina, a través de Civic Fecela, que han organizado un programa extraordinario, maratónico, nos han invitado a las exposiciones. Lamentablemente aún no logramos concretar estas invitaciones, o sea, ir hacia Buenos Aires, para ver estas magníficas actividades que ellos tienen allá. Sí, sabes que Mario Cohen, el director del CIVISEF, estuvo en Radio Sefarad, nos comentó todo lo que estaban haciendo y nos recomendó, y te lo recuerdo a ti, si no has podido viajar todavía a Argentina, que en Internet se puede acceder a la exposición tan increíble que realizaron allí en Buenos Aires. Acá con mucho alborozo, con mucho gozo y con un poco de envidia también, te lo tengo que decir, porque la labor de Mario Cohen, la labor de Civic Fecela en general, de toda la gente que trabaja con Mario, siempre ha sido extraordinaria. Bueno, seguro que Estudios Sefaradíes en Chile no se queda atrás, ¿no? No nos quedamos atrás, con muchísimo menos recursos que en Argentina, claro que sí, pero también junto con la comunidad israelita sefaradí de Chile ya lanzamos un programa que comenzó hace 2 meses con la intervención de un profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile. Y viene ahora ya en octubre la Semana Sefaradí, que va a estar absolutamente dedicada al tema de Maimónides. Y por nuestra cuenta nosotros también estamos organizando pequeñas exposiciones en sitios externos, es decir, en instituciones, en escuelas, en bibliotecas, que nos han pedido esta exposición relacionada con el aniversario del legado de Maimónides. Jorge, de todo lo que nos has contado y de todo el trabajo que realizáis, ¿qué es lo más satisfactorio de tanto esfuerzo por los sefardí en Chile? A ver, lo más satisfactorio es ver cómo está despertando una conciencia por estos valores que trascienden, diría yo, el tesoro del judaísmo español, del judaísmo en general, sino que ya son parte de la humanidad. Y al respecto quisiera agregarte algo que es nuevo, en el sentido de que acabamos de inaugurar un curso de turismo judío para jóvenes digamos, en forma transversal de todas las colectividades, con un éxito tremendo, en el sentido de que nos interesa traspasar a las nuevas generaciones todo el interés y la proyección que ellos puedan darle al hecho de que en la historia de Chile, la historia de Chile es absolutamente transversal, hay mucha
presencia judía en la creación de instituciones tan importantes como, por ejemplo, el primer cuerpo de bomberos de América, que se hizo acá en Chile con participación de todos los judíos que estaban en esa época en Valparaíso en el siglo XIX. La masonería chilena también es una creación absolutamente judía y personal de don Manuel de Lima y Sola. Y bueno, digamos, el judaísmo en forma individual como colectiva también ha estado presente en la mayor parte de la generación de instituciones absolutamente fundamentales del país. En el derecho ha habido mucha participación de abogados connotados judíos, qué sé yo, en el Senado, en la Cámara de Diputados. Lo único que falta es que algún judío algún día sea presidente de la República. Que esperemos que sea pronto. Pero, mira, no hay necesidad, te lo digo, porque acá el ambiente es muy, si bien no es un ambiente absolutamente amante del tema judío, pero yo diría que hay más que una tolerancia, hay una aceptación y un reconocimiento, que es mucho más importante, de que la presencia judía ha sido muy importante en el desarrollo de la historia de Chile y de sus instituciones, que es más importante. Nos alegra muchísimo escuchar eso y haber podido hablar contigo, Jorge. Y aprovechamos para mandar un saludo a León Jasón Torres, que es vicepresidente de la Comunidad Israelita Sefaradí de Chile y que sabemos que es un oyente habitual de Radio Sefarad. Ah, qué bien, que me alegro. Que sí, bueno, lo conozco mucho a León Jasón, de modo que le voy a dar tus saludos. Muy bien. Aprovecho yo de agradecerte la gentileza de Radio Sefarad de España y comprometer también a la radio para que continúe siendo nuestro gran enlace en este objetivo que tenemos entre ceja y ceja de no solamente volver a rescatar, sino que también seguir reforzando los lazos con España. Muchísimas gracias.